No hay dudas de que el foco de la semana estuvo en las primeras operaciones de los nuevos títulos soberanos. Atentos a los rendimientos de los mismos, fuimos transitando ruedas dispares y con un volumen de negocios que fue creciendo hacia el final de la semana. Por el momento, los bonos operaron con tasas de retorno que promedian el 11 y 12%, tanto para los títulos de ley extranjera como los de ley local. De todas maneras, habrá que esperar algunos días para que los rendimientos se convaliden en ruedas de mayores negocios, que sirvan más de referencia. Recordemos que los mismos operan únicamente contra pesos, dado que podrían hacerlo contra dólares recién después de cumplir los 5 días de parking a partir de su fecha de liquidación. En este marco, los bonos de ley local presentaron una mejor performance con subas del 0,71% en promedio. De todas maneras, no dejamos de ver números mixtos. En la parte corta, llegamos a ver bajas de hasta un 1,1% y aumentos de hasta el 3%. Al mismo tiempo que los bonos con vencimiento al 2035 retrocedían 1,1% y los bonos con vencimiento al 2038 aumentaban 1,5%. Los bonos más largos llegaron a subir 1,3% en la semana. Por su parte, los títulos de ley extranjera se mostraron mayormente ofrecidos a lo largo de toda la curva, donde en la parte más corta llegaron a retroceder cerca del 5%. En esta coyuntura, el riesgo país alcanzó los 1.108 puntos, retrocediendo casi un 50% con respecto al viernes de la semana pasada, después de haber incorporado al cálculo estos nuevos bonos. Cambiando el eje y pasando a la renta fija en pesos, el Tesoro lleva adelante una nueva licitación a través de la cual logró conseguir aún más que los fondos necesarios para cubrir los vencimientos de deuda de esta semana. En este sentido, continúa mostrando muy buenos resultados y mantiene esta dinámica de rollover. Puntualmente se licitaron unos 84.500 millones de pesos, en los que fue la primera colocación de entre las 3 programadas para el mes en curso. La licitación se vio entre una ley con vencimiento en enero de 2021 que concentró el 47% de la emisión, otra ley para febrero del mismo año con un 31,6%, una LECER también para febrero de 2021 con un 17,6% y un MONSER 2022 con el 3,8% de total. Mientras tanto, la tendencia del mercado en pesos fue mixta. Los bonos cortos dentro de la curva C retrocedieron cerca del 0,5-0,7% en promedio, con el TX21 y el TC21 mostrando pérdidas del 0,3 y 0,9% respectivamente. En la parte larga, en cambio, la tendencia se fue revirtiendo con subas de hasta un 1 y hasta un 2% en algunos casos. Por otro lado, las presiones cambiarias no ceden y obligan al Banco Central a profundizar las ventas de reservas para sostener el ritmo de devaluación diaria en torno a los 6 y 7 centavos. En el marco regulatorio actual y sin una oferta genuina, la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo cercano a los 300 millones de dólares. Para tener como referencia, el central intervino con ventas de divisas en 18 de los últimos 20 días hábiles, a un ritmo promedio diario de 67 millones de dólares. Una dinámica cambiaria que se vuelve insostenible con reservas muy limitadas. Mientras tanto, el dólar dentro del segmento mayorista se ubica hoy en torno a los 74,91 centavos, acumulando una suba de 47 centavos en la semana, es decir, por encima de la corrección que vimos en la semana anterior. Esta tendencia se dio en ruedas con un mayor volumen promedio diario en torno a los 226 millones de dólares, por encima de los 193 millones promedio diario que observamos en el mes de agosto. En cuanto a los dólares financieros, el contado retrocedió en la semana y cerró este viernes en los 121 pesos. El MEP, en tanto, se ubica cerca de los 120 pesos. Con estos niveles, la brecha con respecto al oficial se encuentra en torno al 61 y 60%, por debajo de los niveles del 80 y 82% que llegamos a testear en agosto. Recién a partir de la semana que viene, cuando los nuevos bonos operen contra dólares, se espera que se normalicen las cotizaciones. En el plano de la renta variable, las principales acciones argentinas continúan siendo muy castigadas en el difícil contexto económico actual. Si bien las expectativas indican que es posible una recuperación de corto plazo, las probabilidades de que ésta sea sostenida se minimizan sin un plan económico creíble de largo plazo. En el balance semanal, el Merval aumentó 1,7% para ubicarse hoy en torno a los 45.800 puntos. No obstante, si lo medimos en dólares, nos encontramos más cerca de los 363 puntos, es decir, un 1,4% por debajo del cierre de la semana anterior. Las acciones locales se fueron moviendo con una incertidumbre no menor en medio de un clima político más tenso y a la espera de señales más claras con respecto al plan económico o cualquier medida que se llegue a implementar desde el Banco Central en un marco de reservas escasas. El jueves se conocieron algunas proyecciones macro preliminares, lejos de las expectativas del mercado, que serían presentadas oficialmente ante el Congreso durante la semana que viene. Con la presentación del proyecto del presupuesto 2021, el ministro de Economía pondrá sobre la mesa los lineamientos de las principales variables monetarias, fiscales y cambiarias.
Pero volviendo a los movimientos de esta semana, destacamos dentro del panel líder la suba de Transener, Telecom, Vima y Cablevisión en torno al 9 y 6%, siempre medido en pesos. Del otro lado, entre las principales caídas estuvieron Cresud, Valo y TGNOA con caídas del 3 y 1%. Para los principales ADRs la tendencia fue negativa, nuevamente destacamos el derrumbe del 7 y 5% de Meli y de Globant, que fueron arrastrados por la caída generalizada de las acciones del sector tecnológico en Wall Street. Por otro lado, llegamos a ver caídas de entre el 5 y 6% para los papeles de Cresud y de IRSA, mientras que entre los papeles del sector bancario las caídas fueron de entre el 2 y 4%. En el plano internacional, Wall Street extiende las pérdidas de la mano del sector tecnológico, con el Nasdaq tocando mínimos de las últimas 3 semanas y acumulando un rojo del 10% con respecto a los máximos alcanzados en la primera semana de septiembre. El sell-off de las acciones vinculadas al sector tecnológico se extendió en las últimas ruedas y terminó incluso condicionando la performance del resto de los papeles. Esta semana, compañías como Apple, Facebook y Amazon perdieron entre 7 y 5%. Tesla llegó a derrumbarse cerca del 20% en un solo día al no ser incluida en el índice del S&P. Todas empresas que venían liderando la recuperación de los mercados en los últimos 4 meses. Por otro lado, a pocos meses de las elecciones presidenciales norteamericanas comienzan a profundizarse las tensiones entre Estados Unidos y China. Los recientes cruces complican las perspectivas futuras y no dejan de agregar volatilidad al mercado. En este contexto, el Nasdaq acumuló una baja del 4% en la semana y se ubicó por debajo de los 11.000 puntos, mientras que el S&P y el Dow Jones, en tanto, retrocedieron entre 1 y 2%, siendo esta la primera caída semanal consecutiva del S&P desde mayo. Para las principales plazas europeas, en cambio, la tendencia fue positiva, con subas de hasta un 2%. El foco acá estuvo principalmente en las negociaciones del Reino Unido con la Unión Europea, quienes buscan llegar a un acuerdo comercial antes del final del periodo de transición en diciembre de este año. Por otro lado, en el frente de los datos económicos, el foco estuvo en las solicitudes semanales de desempleo. El Departamento de Trabajo dio a conocer el número de solicitudes correspondiente a la semana pasada, el cual alcanzó los 884.000, por encima de los 850.000 de solicitudes que estimaba el mercado. Los reclamos continuos en tanto aumentaron con respecto a la semana anterior, dando indicios de una desaceleración en la recuperación del mercado laboral. Mientras tanto, el Congreso norteamericano no logra ponerse de acuerdo. En la votación de este jueves, los demócratas descartaron el proyecto por un paquete de estímulos del partido opositor. En este marco, el índice que mide el dólar recuperó un punto con respecto a la semana anterior y cotizó cerca de los 93,3 puntos. Por su parte, el euro y la libra cerraron dispares. Mientras que dentro del mercado de deuda, la tasa del Tesoro americano a 10 años cerró en torno al 0,67% anual, por debajo del 0,72% del viernes anterior. Hacia adelante y mirando ya quizás hacia la semana que viene, la atención en lo local va a estar sobre las definiciones de política económica que puedan llegar desde el gobierno. En el marco de la presentación del presupuesto, comienza a definirse las primeras proyecciones fiscales y monetarias y el camino para converger a las mismas. Las señales en este sentido serán claves para el mercado, entendiendo que la dinámica actual es insostenible, con presiones cambiarias que atentan contra una brecha creciente y mayores niveles inflacionarios. En este contexto y ya con volúmenes de referencia, nos mantenemos atentos a los rendimientos de la nueva curva soberana. En lo internacional, el análisis comienza a ser cada vez más político. A pocos meses de las elecciones presidenciales seguimos atentos a la postura que tome Trump en su campaña. Las tensiones con China son un tema central, junto a la discusión conocida sobre el avance de la recuperación económica o cualquier novedad con respecto a una vacuna.